Vamos a retomar entonces, como íbamos en el tema de residuos peligrosos. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Íbamos en los residuos peligrosos. ¿Entendieron entonces el término? Sí. Ya les di el tip, eso va a salir en el parcial. El término según el decreto 1076. ¿Listos, no? Que no digan luego que no les dije. O sea, ¿qué es lo que es? Mejor dicho, ¿de qué se trata? Ahí está definido, sí. Esa Para saber qué se definición. trata. Porque es que hay varias definiciones de residuos peligrosos. Solamente que es que esa es la que sale en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. O sea, ese decreto recopila todas las normas y leyes que hay en cuanto a la parte ambiental. Okay. ¿Sí? Entonces ahí me definen residuos peligrosos. Luego pasamos a cómo se clasifican estos residuos peligrosos. ¿Sí? Estos desechos pueden ser reciclables o no, pero cuando causan alguna o varias de las siguientes propiedades consideradas perniciosas para la salud humana y de los ecosistemas, tiene una clasificación, como yo les decía anteriormente. Está la definición que de acuerdo a estas características, si es inflamable, tóxico, explosivo, reactivo, radiactivo y corrosivo. Entonces, si es la clasificación por inflamabilidad, que cuando es susceptible a ocasionar fuegos de manera espontánea o a ocasionar incendios. Cuando ustedes ven algún tipo de residuo o sustancia, hay un rombito que tiene el color azul, rojo, amarillo y abajo blanco. ¿Sí lo han visto? En el transporte, por ejemplo, de la gasolina o el ACPM, que lo tienen los tanques, los carrotanques. Sí, Bueno, profe, esa, se lo he Inflamable. visto. esa es Inflamable. la clasificación de la NFPA, es una clasificación de normas de protección contra el fuego. Ahí me dice el azul, me dice el grado de afectación a la salud. El rojo me indica el grado de inflamabilidad, qué tan inflamable es. Él puede estar de 0 hasta 4. 4 es el número máximo, o sea, es más peligroso a la salud, es más inflamable. El amarillo me dice cuál es su reactividad, con qué puede reaccionar él, qué tan reactivo es. Y el color blanco, hay veces, por ejemplo, en la gasolina o la CPM, que tiene una W con una raya en la mitad. Esa W con una raya en la mitad me indica que no puede tener contacto con el agua. Son consideraciones o peligros especiales. Es para eso lo que sirve ese rombo de la NFPA. ¿Sí? La toxicidad. La toxicidad me dice si son sustancias de mayor o menormente venenosas o infecciosas, es decir, que son capaces de inducir a un organismo que tenga contacto con ellas a la muerte o alguna enfermedad. La explosividad, potencial para causar explosiones y movimientos violentos de materia y energía que también pueden conducir a incendios. La reactividad, se llama así a la tendencia de ciertas sustancias inestables, como le decía, a combinarse velozmente con las del medio ambiente, también alterando así las propiedades naturales de estas y dando origen a sustancias nuevas cuyo impacto sea a su vez imprevisible. La radiactividad es un fenómeno mediante el cual ciertas sustancias atómicamente inestables emiten partículas, ¿sí? Porque esa emisión de la radiactividad es bastante alta. Atraviesan casi toda la materia existente produciendo cambios en su balance molecular, lo que ocurre que la gente se empieza a pudrir la piel o otros que han tenido contacto ya con tiempos prolongados, que sí aparecen las mutaciones y produciendo enfermedades como el cáncer, la leucemia o quemaduras también, lo que yo les digo, la piel se empieza a derretir, inclusive acaba con los huesos u otros órganos. Y la corrosividad, como último, les voy a mover aquí la pantallita para que la aprecien. La corrosividad como una propiedad de los ácidos y las bases fuertes. Es decir, puede oxidar o disolver la materia con que entre en contacto debido a sus extremas condiciones de pH. Son capaces también de producir quemaduras importantes en la materia orgánica. Esta es una clasificación dependiendo. O sea, una de estas clasificaciones me puede indicar la peligrosidad de algún residuo o sustancia. Sí, puede ser entonces, ya saben, inflamable, tóxico, puede ser explosivo, reactivo,
radiactivo o corrosivo. Puede corroer también la piel. Hay muchos residuos que solamente pueden ser inflamables, ya por eso se consideran peligrosos, o que puede ser solamente corrosivo o puede ser explosivo. Y ya por tener una de esas características se considera peligroso. ¿Estamos claros ahí? Sí, señora. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Bien? Pasamos ahora a los tipos de residuos peligrosos, según su proveniencia. Actualmente existe toda una legislación para controlar y atajar a tiempo el efecto pernicioso de los desechos peligrosos en el mundo, fomentando también el reciclaje o el aprovechamiento, lo que les mencionaba yo de los programas post-consumo. Sin embargo, hay toneladas de este tipo de materiales que son vertidos actualmente en los suelos, en los océanos y en los aires día tras día. Son provenientes de las diversas industrias y actividades económicas urbanas, y por eso en base a dicha proveniencia se clasifican también en estos: en los desechos urbanos, en los desechos industriales ligeros, en los desechos industriales pesados, en los de combustión, los agrícolas o inclusive los militares. En los desechos urbanos son aquellos provenientes de la vida cotidiana de las ciudades y que suelen estar muy vinculados con el consumo y el descarte de bienes y servicios. Los industriales ligeros vendrían siendo los sólidos, líquidos o gaseosos que tratan de sustancias provenientes de la industria manufacturera y que a menudo poseen una eliminación moderadamente difícil y de un impacto mediano en el deterioro de la salud ambiental. Ya están los pesados, que también son producto de esas industrias grandes de transformación de la materia y suelen ser muy peligrosos para el ambiente. Ahí es donde deriva la diferencia entre los ligeros y los pesados. Los de combustión son residuos sobre todo gaseosos y líquidos que la combustión de sustancias inflamables como los hidrocarburos que utilizamos para el combustible se libera al entorno y que suelen ser altamente tóxicos para la vida. Están los agrícolas, que en su mayoría se trata de materia orgánica a desecho que eventualmente será biodegradada, pero que también altera las proporciones y dinámicas naturales de donde se le dispone. También es frecuente hallar también los agrotóxicos y pesticidas entre ellos. No sé si ustedes escucharon en las noticias cuando se hablaban de los pesticidas, de la fumigación de todos esos cultivos ilícitos que también podía afectar impactos ambientales. Por último, son los residuos militares, que en esta categoría entrarían los restos de armamentos e iniciativas bélicas como bombas atómicas o armas químicas, tanto como la chatarra y los materiales explosivos, que incluso luego de la guerra permanecen en el ambiente. Por eso lo clasifican ahí también como otro tipo de proveniencia. ¿Estamos claros o tienen alguna pregunta con el tema de tipo residuos según su proveniencia? Creo que está claro. Bueno. Están también, voy a mostrarles unos ejemplos de los residuos peligrosos. Las pilas y baterías. Ellos brindan una pequeña carga de electricidad mediante reacciones químicas en su interior, sostenidas por un conjunto de ácidos. Por eso es que las pilas no deben caer en cuerpos de agua. Ácidos y metales pesados como lo que es el mercurio y el cadmio. Estos dos compuestos son los que contaminan considerablemente. Una vez agotadas, su desecho representa un inconveniente medioambiental, ya que tarde o temprano sus envoltorios se oxidan y el ácido es liberado al entorno. Están las aguas residuales urbanas y las aguas residuales industriales. Esto es el conjunto de todos los desechos líquidos y semisólidos de los sistemas cloacales de las ciudades, también de las industrias pesadas que trabajan con cantidades cuantiosas de agua para el enfriamiento y otras reacciones físico-químicas. Esto puede también tener enfermedades para el hombre y para los animales. También están los aceites quemados altamente reactivos y los residuos químicos de detergentes. Están también los desechos biológicos, el material médico contaminado, como esas batas, las jeringas y otro tipo de herramientas que suele ser fuente. Este loguito amarillo que ven aquí, ese es el símbolo de los desechos biológicos. ¿Sí? También están las limaduras de hierro, que son producto de la industria metalúrgica, que son desechadas confiando en su propio proceso de oxidación,
pero está en que el metal es altamente reactivo y el hierro forma sales y ácidos que con facilidad contribuyen a reacciones químicas más profundas e impredecibles. Uno cree que el hierro, esas limaduras no contaminan, pero resulta que sí, porque puede ocasionar reacciones que más adelante repercuten en el medio ambiente, inclusive también en la salud humana. Los residuos de pintura y de solventes, ¿sí? Porque la incorrecta disposición de estas sustancias puede inducir a incendios o en casos particularmente peculiares o dramáticos a su acumulación y posterior explosión. Ya que suelen componerse hidrocarburos volátiles, ¿sí? Todas esas pinturas de aceite. También están lo que son los radiactivos, ¿sí? Los desechos radiactivos, no nucleares, sí. Los desechos radiactivos o de plantas nucleares. El plutonio y otros materiales radiactivos de larga vida son subproductos de esas reacciones nucleares y pueden dar lugar a enfermedades de tipo cancerígenas o puede crear mutaciones, por lo que también se deposita en envases de plomo y único material capaz de contener esta radiación. O sea, el plomo es lo único que puede contener este tipo de contaminante. Y el problema es que están en dichos envases que al ser de plomo se oxidan con relativa rapidez y pueden también generar luego las emisiones de este tipo contaminante. Otro tipo de ejemplos son el petróleo, los residuos de aceite usado o quemado. El petróleo, por ser pesados, los hidrocarburos, por materiales plásticos, también los polímeros, que son todos esos derivados del petróleo. La brea petrolera, que también es densa e insoluble en el agua. Las grandes tragedias ecológicas se deben al pobre manejo de estos elementos, como por ejemplo hemos visto que ha ocurrido el derrame de petróleo también en los ríos. Y esto es un impacto que para controlarlo o para plantear unas medidas correctivas, la verdad eso es, por ejemplo, el impacto que tuvo el derrame de petróleo en el río Pamplonita hace años, hasta ahorita es que van a empezar a trabajar Ecopetrol en el tema de la planta de potabilización de agua. Hasta ahorita van a trabajar en eso. Entonces, digamos, son impactos que así se trate o se traten de establecer medidas correctivas, no se va a mitigar ni se va a componer eso que se... No. Los aceites de combustibles usados o de cocina también tienen unas capacidades inflamables y reactivas que les convierten en sustancias peligrosas y contaminantes. Por eso se le dice que todo material que esté impregnado con hidrocarburos se debe disponer como un residuo peligroso. Cualquier material, hasta una ropa, inclusive imagínense los mecánicos que llevan todos llenos de grasa, de aceite, esos tipos de residuos, las prendas, se deben disponer como un residuo peligroso. Están también las bases fuertes, como las bases cáusticas empleadas en la industria papelera. Por ejemplo, esos potentes desecantes y oxidantes que son liberados al medio ambiente reaccionan químicamente de manera exotérmica, como el potasio o el sodio que emiten calor, y son capaces de incendiar o corroer la materia orgánica y alteran el pH del ecosistema de manera radical. Uno a veces cree que ese tipo de bases que se utilizan, porque las bases se utilizan para el tratamiento del agua potable, puede afectar si cae, digamos, en el medio ambiente. La base se usa para que los sólidos del agua se sedimenten. Ella ayuda a que haya una separación del material grueso que está presente en el agua. Cuando el agua ustedes la ven que está como amarillita o marroncita, ella ayuda a que esas partículas de arena se separen del agua y se bajen por sedimentación. Entonces las bases, cuando son muy fuertes, pueden ocasionar cambios en el pH en los ecosistemas. Los residuos de minería, que es la imagen que se ve aquí arribita, están y bajo la otra. Ya. Los residuos de minería, que es la primerita que se ve ahí, sobre todo la parte ilegal, porque no tienen un control pertinente, emplean sustancias en la detección del oro que luego van a dar a los ríos como el mercurio.
Por eso es que estaban tratando de hablar de la protección del páramo de Santurbán, porque igual la explotación va a generar una escorrentía de todo ese mercurio y de todos esos químicos que aplican para la explotación. Muchas poblaciones humanas se han envenenado por la presencia de este y otros metales de aguas en los ríos y lagos, o por ingerir peces contaminados previamente. Como se habló hace tiempo también cuando se encontró que varios lotes del atún Bancán se estaban contaminados. ¿Sí recuerdan eso o no lo vieron por ahí? Que el atún Bancán se estuvo contaminado un tiempo, porque hubo un vertimiento de un químico, inclusive creo que era de mercurio, en uno de los lotes donde ellos les daban el pescado. No sé si escucharon esa noticia. Yo no la escuché. ¿No? Están los residuos agrícolas, que es la que está ahí abajo. Son los desechos biodegradables, vegetales o de abono, como también están los pesticidas, agrotóxicos y abonos químicos ricos en nitrógeno y en azufre. Todas estas sustancias son lavadas por la lluvia y conducidas a los ríos y lagos donde se modifica el balance químico de las aguas, o también infectan los cuerpos de especies de animales comestibles. Entonces ahí es donde vemos también que aparecen tantas enfermedades. ¿Sí? Cuando también, ¿cómo se llaman? Los cultivos transgénicos. También se dice que no son tan beneficiosos para la salud humana. Están los gases tóxicos industriales que generan cantidades ingentes de agentes tóxicos, vinculadas a otros elementos letales como lo son el arsénico, el cloro, el cianuro, y que son liberados a la atmósfera, donde algunos contribuyen con la destrucción de la capa de ozono, que ya lo vimos anteriormente. Todo eso que estoy dándoles es como un ciclo. Para llegar a cierto tema, por eso debimos haber tocado los temas anteriores. Los gases sofocantes que se producen en las industrias, que no son tóxicos ni letales propiamente, como los gases inertes, pero que en cantidades descontroladas pueden desplazar el oxígeno del aire y sofocar la vida animal cercana, por lo que requieren manejos cuidadosos y especiales. También vemos aquí otro ejemplo como los vidrios y otros cristales, que es un material muy utilizado y bastante seguro, pero que al ser desechado impropiamente puede ser como un lente para enfocar la luz solar e iniciar los incendios. También muchas hectáreas forestales se consumen al año por este tipo de incidentes imprevisibles, pero evitables. Lo que yo les decía, disponen vidrio, disponen otro tipo de material que puede ayudar a que se genere un incendio. Otro tema importante es el tema de la escasez del agua. Yo les hablaba que el agua no se iba a acabar, ¿verdad? El agua iba a llegar a un punto en el que no iba a estar disponible para el ser humano. El acceso en ella en unas mínimas condiciones de calidad y su escasez son cada vez más preocupantes porque esas condiciones agudas de sequía y la disminución de recursos de agua natural se centran más en lo que sigue siendo un problema mundial. ¿En qué lado les dije yo o qué proceso es el que trata en el que los lagos o ríos se pueden secar debido a sus propiedades fisicoquímicas, de que no existe un oxígeno disuelto en ella y permite que crezca el material? ¿Alguien recuerda el nombre o el término? Yo se los había mencionado. Quisiera saber si alguien lo recuerda. Eutrofic, algo así. ¿Quién Eutroficado, habló? sí. ¿Quién habló? Eutrofización, algo así. Sí, ¿No? eutrofización. ¿Quién habló? Es que no veo. Yamilex. Oh, bueno, muy bien, Yamilet. Sí, es la eutrofización. Ese es el proceso. Entonces, el agua es una necesidad urgente, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es esa escasez del agua. El agua limpia es un ingrediente esencial en la vida humana, saludable, pero 1.200 millones de personas carecen de ese acceso al agua, que es lo que pasa por allá en zonas áridas como el África, que no tienen la disponibilidad de este recurso. Para el 2025, 2/3 de la población mundial podría estar enfrentándose a la escasez del agua.
Inclusive aquí en Colombia también vemos ese problema en La Guajira. Sí lo han visto en las noticias, ¿verdad? Que se ve ese problema, porque es una zona árida, ¿ya? Según la Federación Mundial de Vida Silvestre, los suministros de agua dulce disponibles en todo el mundo continúan disminuyendo. Para el 2030, la demanda de agua que se prevé aumente en un 40%, de acuerdo al Evenkurs, un consultor de gestión en sede de Oslo, que describe que se espera que para la población mundial que llegue a los 9.000 millones de personas, poniendo en presión todos los suministros de agua. Y lo que yo les digo, no quieren tratar el agua porque es a alto costo. Al estar más contaminada es más difícil tratarla, de tal manera que el acceso a esta agua va a ser más complicado. Está también la invasión y el tráfico ilegal de especies como otra problemática ambiental. Las especies invasoras, o sea, la introducción de seres vivos desde afuera de su área de distribución natural, es la segunda causa de amenaza a la biodiversidad tras la destrucción de los hábitats. Es decir, introducir una especie que no es de cierto ecosistema puede acarrear la destrucción de ese hábitat, porque ella no está acostumbrada a estar ahí. ¿Sí? Cambia toda esa cadena alimenticia. La afectamos, la cambiamos. Entonces también el contrabando de especies pone en peligro la supervivencia de cientos de especies amenazadas en todo el mundo. El tráfico de especies, que incluye animales y plantas, es uno de los delitos ilícitos más dañinos y rentables en el mundo. Este delito contra la naturaleza se mueve entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada año, una cifra equiparable a la que mueve el tráfico de armas y de drogas. Cada día, más de 80 elefantes son abatidos para obtener el marfil de sus colmillos. Y de continuar con este ritmo de exterminio, en tan solo 15 años podríamos ser testigos de la desaparición de los elefantes salvajes. Esto es solo un ejemplo de la magnitud del tráfico de especies, un delito que incluye tanto el comercio ilícito de animales exóticos vivos como la caza ilegal de rinocerontes, tigres y gorilas, entre otras especies, para obtener partes de sus cuerpos utilizadas en artículos de moda, objetos de arte y también en decoración o en medicinas. A pesar de que se sanciona por convenios internacionales, está menos seguido de otros tipos de comercio ilegal. Están las mafias que trafican con drogas y armas, a menudo están involucradas también en este tráfico de animales y plantas. Y en muchos casos, especialmente en África, este sangriento negocio se ha convertido muy lucrativo por el medio de financiamiento también de las guerrillas o grupos terroristas o grupos al margen de la ley. El tráfico es una de las mayores amenazas para las especies protegidas. Cada año, los furtivos matan una media de 100 tigres, 30.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes. Y este animalito que ven aquí son los pangolines. A más de 100.000 pangolines también están matando. La falta de escrúpulos de todos esos cazadores furtivos les ha llevado incluso a utilizar cianuro para la pesca. Imagínense eso. O para talar árboles en lugares protegidos para facilitar la caza. O sea, pasan por encima de lo que sea y de cualquier norma o decreto que haya. ¿Sí? Este delito es la mayor amenaza directa a la supervivencia de las especies que, como el tigre o el rinoceronte, se encuentran en peligro de extinción. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Quería explicarles eso. ¿Listo? También está el otro tema que es la sobrepesca. ¿Sí? El exceso de pesca de peces o mariscos por parte del ser humano es un fenómeno que se empezó a producir en el siglo XX. Es un peligro para el medio ambiente, pues causa grandes desequilibrios en los ecosistemas Mucho marinos. ruido, qué pena, profesora, que no se escucha. Ok. ¿Quién será? Hay alguien que tiene jaullita, ¿verdad? Pero no sé quién será. El 60% de las especies comerciales más importantes del mundo están sobreexplotadas o agotadas, y solo el 25% de los recursos pesqueros actuales se consideran constantes. Aquí yo les trataba de hablar de un equilibrio ecológico en toda la biodiversidad marina. Por eso les decía que si tienen Netflix o si tienen un tiempo libre, el fin de semana, no sé, véanse, hay unos documentales ahí que se llama Our Planet, Nuestro Planeta.
Ahí salen varios tipos de ecosistemas y se ven las diferentes problemáticas, ven cómo ellos captan las diferentes vidas, pero también los explican cómo funciona cada ecosistema. Y pues es Los que no interesante. tienen Netflix. Les trato de dar una recomendación de algo que les sirve para de pronto que complementen la información y se culturicen un poco más en el tema de los ecosistemas. Y aparte es muy bonito. O sea, las imágenes que logran captar, te ayuda a uno a valorar realmente el trabajo de esas personas y pues hasta le da una envidia porque se van a semejantes paisajes nomás por captar una foto que puede costar no sé cuántos euros o dólares. ¿Sí? Por ejemplo, otra cifra que aporta Greenpeace es que la abundación de especies más grandes predadoras como el bacalao, el atún y el pez espada han disminuido un 90% por culpa de la sobrepesca. Es que, profe, a eso, bueno, a eso y pues en general era lo que me refería sobre, digamos, sobre el desarrollo sostenible, que debe ser como por partes iguales y se está explotando. O sea, he visto tanta extinción de animales que uno dice, wow, o sea, uno se asombra. Y realmente es por lo mismo, porque, o sea, solamente buscan el bien común de cada quien y no están mirando que eso está afectando y los afecta a ellos también, a nosotros, mejor dicho. Ahorita se ve el problema es porque todo el mundo lo que quiere es plata. Entonces no le Sí, importa pasar encima de quien tengan que pasar, por encima de las personas, del medio ambiente, inclusive ellos no saben el daño que se están haciendo. ¿Sí? exactamente. Dice que si seguimos pescando al ritmo actual, los científicos estiman que por ahí en el 2048 habrá desaparecido cualquier pez en el mar. Van a desaparecer muchas especies. O digamos los animales, las especies grandes, no los animales, digamos ballenas o algo así, cualquier especie grande, al no haber esta especie pequeña, digamos, esos peces, porque ellos se alimentan de eso y de otros seres. También puede haber, digamos, extinción de ellos por no tener pues su comida, ¿no? Puede ser. Sí. Por último, vamos a tocar el tema de los desastres ambientales, ¿sí? Los terremotos, también los eventos climáticos extremos o epidemias pueden dar origen a situaciones catastróficas con consecuencias lamentables. Y las rutinas de vida en estos casos se ven alteradas, hay destrucción de bienes materiales y se afectan también algunos recursos naturales. Unos ejemplos de los desastres ambientales, por ejemplo, son el terremoto que ocasionó el tsunami en Japón en el 2011, que provocó la falla de la central nuclear de Fukushima. Entonces, doble desastre. Aparte del tsunami, hubo una explosión de una planta nuclear, ¿sí? También esa es una imagen que quise mostrarles, la de arriba, que fue el tsunami del 2011. La Está otra viendo la imagen, del COVID. sí, la otra imagen es aquí el derrame de petróleo en el Golfo de México en el 2010. O sea, eso fue impresionante ese derrame, aparte ocasionó incendios en varias embarcaciones. Y ahorita la pandemia que tenemos por el coronavirus, que la verdad eso ha sido el boom, también es un desastre ambiental, o sea, es una pandemia que está ocasionando afectación. Y por eso es que yo les mencionaba que la parte ambiental no es solamente esos factores bióticos, también son los abióticos y la parte social, como lo es la economía, que pues en ella es en la que nos movemos. Y dejarles pues esto de que pronto no, aquí terminaríamos la parte de lo que es la problemática ambiental y la contaminación ambiental. Vamos a ver lo que son ya impactos ambientales, también lo que es el desarrollo sostenible. Lo vamos a enfocar un poco a los objetivos que salieron en Agenda 2030, en el 2015. Lo vamos a ver. Eso sí no va a ser en presentación, sino les voy a mostrar la agenda, que también vamos a ver si de pronto sale. Ah, no, esa no alcanza a entrar en el parcial. No la voy a meter en el parcial. Entraría hasta aquí el primer parcial, yo creo. ¿Sí? Entonces, esas son las referencias bibliográficas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ah, pero no Vamos. sobre el tema. Esto, Sí. tareas, no sé. La que sigo ahorita es la del mapa Conceptual, conceptual profe. de la contaminación ambiental. Yo creo que ya con lo que vimos ya pueden ustedes hacer el mapa conceptual a su Pero gusto. es para Pero, mañana, ¿sí? No sé la verdad la fecha. Si necesitan plazo, pues yo se los amplío, no hay problema. pues la fecha está para mañana. Ok.
Bueno, Está listo, muy me dicen y ya, me escriben y yo les habilito, no hay problema, para que hagan con tiempito pues el mapa conceptual, igual no los acoso. Sí, profe, yo creo que para mañana no puedo porque tengo mucho trabajo. No hay problema, yo les habilito, no se preocupen por eso. Profe, o sea, la otra semana hasta la próxima clase. Bueno, no hay problema, El lunes. como sea, no hay problema. Yo le iba a decir sobre la otra que le habló el compañero, creo que Ricardo,